Listo, se está grabando. Bueno, yo creo que, no sé por qué no están todos, o sea, son 21 en total en la clase, así que deberían estar los 21 acá, pero bueno. Yo no los voy a obligar a venir, o sea, ya están grandes. O sea, acá está mi nombre, o sea, me pueden escribir y demás. Me imagino que ya saben quién soy. Pueden escribirme, digamos, si necesitan una cita. No traten de no caerme así de sorpresa, porque a veces estoy en una reunión o no estoy o lo que sea. Me escriben y listo, y nos organizamos para que vengan a cita. Las clases ya saben dónde son. Una son acá, la primera vez que estoy justo en este edificio donde tenemos las oficinas. Pero el otro es en el 2, que es allá, arriba. Tampoco es grave, se pueden subir unos par de pisos. Tenemos monitor asignado. Carlos, ya hablé ayer con él, me acaba de escribir. Me dijo que él les va a mandar a ustedes un link de Teams para que coordinen con él el tema del día y la hora de la monitoría. Entonces, estén atentos a eso. Si no le escriben, ¿ok? Si no le escriben. Él lo que va a hacer es darles plazos hasta este viernes. Si ustedes no votaron hasta este viernes, el día y la hora que quedó. Entonces, estén atentos a eso. Él se va a ocupar de dar una monitoría, de estar atento a consultas, o sea, él va a estar atento a eso, porque en esta clase no hay talleres, los he eliminado, me parece que a muchos no les servía, pero sí, obviamente les toca hacer los ejercicios para el examen. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, ¿de qué se trata la clase? Se trata de hacer cosas, básicamente aprender mínimos cuadrados, que es la base de econometría. Nos vamos a dedicar únicamente a ese método y nos vamos a dedicar exclusivamente a cortes transversales. Todas las clases acá las vamos a dar presencial. Excepcionalmente voy a usar Teams. Si alguna vez estoy de viaje o estoy enfermo o algo me pasa a mí, voy a usar Teams. Voy a abrir Teams y van a poder asistir a la clase por Teams. Pero va a ser la excepción, no la regla. ¿Ok? Entonces no me pidan, no, que me da pereza ir al campus, profe. Abra la sala de Teams, eso no va a pasar, no lo voy a abrir. O sea, lo voy a abrir exclusivamente cuando yo no pueda venir acá. Pero todas las clases de todas formas van a estar grabadas. Ustedes verán si vienen. ¿Ok? Yo no los voy a obligar a venir, no voy a tomar asistencia, ustedes verán si vienen. Típicamente la gente que no viene no pasa esta clase. Punto. Así de simple. Pero ustedes ya están grandes, esa decisión ya les corresponde a ustedes. O sea, esa es la cosa que ustedes tienen que decidir. Pero las clases están grabadas en YouTube, ¿por qué? Porque como típicamente uso PowerPoint y demás, puedo ir a un ritmo más rápido. No les voy a convertir la presentación de PowerPoint. Me parece que con las grabaciones debería ser más que suficiente. O sea, ya es como, no, ni siquiera queremos tocar un libro, digamos. O sea, queremos aprender así como por arte de magia, digamos. No, o sea, pónganse a leer, a revisar los videos, a prestar atención en clase, tomar nota. O sea, no es difícil. Es difícil, pero es de todos los días. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las formas para aprobar esta clase? Hay 3 exámenes, esto no le he cambiado respecto del semestre pasado, y hay un trabajo final, también vamos a hablar del trabajo de investigación. Los exámenes son presenciales, los exámenes son escritos, no son con computadora, pero sí les puedo pedir en el examen cosas de la computadora. Eso también lo he usado bastante, digamos. Es una salida de lo que hemos visto en clase e interpretar. Entonces, que sepan leer lo que la máquina les está diciendo. Entonces, esa parte es bien importante. Entonces, les toca aprender ese tipo de habilidades. ¿Hay otros elementos de la clase? No. Porque hay gente que desaprueba la clase y me dice, no, por favor, profe, algo más. No, no hay nada. Son esos 4 puntos. Y si no pasan esos 4 puntos, pierden la clase. Simple. ¿Okay? Ese es día 1, primera clase del semestre. ¿Okay? Obviamente, ¿tienen algún tiempo para reclamar? Sí, pero hay que avisar rápido. Y eso no lo estoy inventando yo, no tengo esa potestad. Eso por reglamento, estoy simplemente haciendo copy-paste del reglamento. Ustedes tienen 3 días, porque me pasa también que la gente perdió la clase y dice, no, profe, revisemos todos los trabajos de todo el semestre. Tampoco va a pasar. O sea, ustedes pueden quejarse de, si reciben un examen, profe, hay un problema, porque me ha pasado, me dicen, no, es que la suma no está bien, puede pasar. O hay algún punto que está mal hecho, puede pasar, pero avisen con tiempo. Si ya pasó 2, 3 semanas, perdieron, digamos. O sea, ya no hay lugar a reclamo. Y eso por reglamento. ¿Ok? No me lo estoy inventando yo, el reglamento dice eso. ¿Ok?
Fui director de carrera, me sé el reglamento. ¿Okay? No vengan a inventarme cosas, digamos, o sea, me sé el reglamento. La nota es simple, va de 0 a 100, tienen que sacarse 60 puntos. 60 se convierte a 3. La equivalencia no es, ¡wow! O sea, qué difícil. Porque la gente se enreda con la conversión. Es re fácil la conversión. Me pasa en vez de 0 a 100, de 0 a 5. O sea, no es complicado. No es una conversión súper difícil. Tienen todos los ejercicios, ya les voy a mostrar en Teams. Uso Teams. El sistema Brightspace que contrató la Jabriana me parece horrible, me parece muy malo, súper antipático. Me gusta mucho más Teams. Me parece más amigable para mis propósitos. Lo uso más, mucho más que Brightspace. Brightspace me parece feo, honestamente. Entonces, ahí van a encontrar en Teams todos los ejercicios de todo el semestre. No les voy a entregar talleres, no les voy a entregar tampoco las soluciones. Corresponde a ustedes ponerse en la casa los ejercicios. Si ustedes no los hacen, ustedes verán. De ahí saco los ejercicios para los exámenes. Ustedes no hacen esos ejercicios, no van a saber qué hacer en el examen. Muy simple. Entonces, acá los que pierden esta clase son la gente que no trabaja. Y la gente que no trabaja todos los días, todas las semanas. Si ustedes no trabajan, pierden esta clase. El trabajo de investigación, eso también lo he cambiado, ya voy a hablar de eso. Antes yo tenía 4 grandes entregas, pueden trabajar en grupo, pueden trabajar de a 1 y hasta 5. Quieren separarse, quieren fusionarse, eso lo dejo a criterio de ustedes. No me vengan, no, que fulanito no trabaja, que es un vago, que... A mí me da igual, ustedes verán con quiénes trabajan. Yo no los voy a obligar, son grandecitos, ustedes verán con quiénes trabajan, o con quiénes no trabajan. No me vengan a quejar conmigo, yo no estoy detrás de ustedes a ver quién trabaja y quién no trabaja. Ustedes son libres de trabajar o no trabajar con sus compañeros. Quieren trabajar solo porque son unos lobos solitarios, también pueden trabajar solo. No los voy a obligar tampoco a eso. La única diferencia es que en vez de haber 4 entregas en este semestre, el gran cambio que hice es tener 13 entregas. Entonces, en vez de tener 4 grandes, 13 minis. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no trabajan. Lo que hacen es, se juntan el día de la entrega, cada uno hizo algo separado, lo hacen copy-paste y lo mandan. Ese es el súper trabajo que se les ocurre trabajar. Yo no sé cómo han llegado a este punto, pero esa es la peor forma de trabajar. O sea, yo no sé de dónde aprendieron a trabajar en grupo, pero esa es la peor forma. Entonces, la única forma de obligarlos es haciendo que todas las semanas tengan que entregar algo. Es la única forma. Entonces, pasado mañana tienen que hacer una entrega. Pasado mañana lo único que tienen que entregar es el título. O sea, no es, ¡fua! No, ya el profe nos pone tarea. Tienen que entregar el título nada más al trabajo. O sea, no es que les estoy pidiendo, ¡fua! ¡Qué trabajo! O sea, es solo el título. Pero busquen compañeros de trabajo que trabajen. Ese compañero de trabajo no trabaja, lo pueden echar. Y no me avisen a mí, no me manden un mail como si fuera esto con notaría y demás, ¿no? O sea, simplemente se separen y punto. No, ustedes verán. ¿Okay? Yo no puedo estar detrás de quien trabaja y quien no trabaja. Ustedes, eso es cuestión de ustedes. Otro gran cambio que decidí es para este semestre, lo venía posponiendo, le dije, no, ya toca hacerlo, porque son esas cosas que uno procrastina. Me pasé a Python. Lo venía dando la clase con Stata, la pasé a Python. Python es lo que está a la orden del día. Stata es más econometría, es un software más especializado en econometría, pero para aprender programación como corresponde, toca aprender Python. Y perfectamente, para los efectos de esta clase, perfectamente se puede hacer la econometría de esta clase con Python. Vamos a cubrir el software, vamos a cubrir el software. También les he subido a Teams un montón de material y código y libros. Y pueden buscar por su cuenta todo el material. El material de Python es súper abierto, hay una comunidad gigante que le da una mano a uno para que uno aprenda rápido. Pero les toca a ustedes sentarse en la casa y buscar las cosas. Yo les voy a pasar algo, pero yo no puedo hacer que ustedes aprendan por arte de magia. A ustedes les toca sentarse frente a la computadora y aprender. Si no, no van a... Porque yo en los exámenes sí les voy a poner código. Y les voy a decir qué hace ese código. Y la gente me lo deja en blanco. Es parte de la clase aprender Python para econometría, obviamente, pero toca aprender. No, profe, a mí no me gusta la programación. No sé. Acá van a aprender programación. Parte de las bases de la carrera es saber programación. Es gratis
Python, lo pueden descargar, ahí está el enlace en el programa. Entonces, no me digan, no, profe, no lo consigo. Lo descarguen. Vamos a hablar de cómo se usa, eso sí, pero es gratis. Todo con Python. Todo con Python. Sí me pueden entregar un Excel, digamos. O sea, si quieren trabajar a la par de Excel, puede ser. Porque Excel es un poco más amigable para hacer ciertas cosas. Pero tiene que ser todo en Python. Porque después me dicen, no, que en Stata, que Ibius. No, Python, aprendan Python. Es lo que les están enseñando en otras clases. Uso dos libros. Este es el clásico. Ya es un poquito viejo. Le tengo que escribir. Woolrich fue profesor mío. Ya le tengo que decir que actualice un poco el libro. Pues parece que ya está medio pensionado, entonces ya le da pereza. Honestamente, yo creo que en algún momento surgirá alguien más que haga algo más moderno. Pero bueno, a la par están surgiendo esta otra gente, por ejemplo, que básicamente usan el libro de Wooldridge, pero hacen que todo lo que hace Wooldridge esté en Python, por ejemplo. Y eso es 2024. Entonces ese es un libro mucho más nuevo. Entonces por eso son los dos libros que voy a seguir. Entonces voy a utilizar Wooldridge para la teoría y mucho de Hayes y Brunner para la práctica. Eso es básicamente va a ser el enfoque. Y hay otros libros, misiones, o sea, la idea, y esto es como complementario, si tienen ganas y demás, no creo, la gran mayoría no toca el libro, la gran mayoría sufre de bibliofobia, no tienen, les corren a los libros, no sé por qué. Especialmente el Wooldridge es un clásico y es bonito. Son una pereza para leer. El plan de trabajo. Esto es más o menos los temas que tengo pensado seguir a lo largo de la clase. Justo ayer me cambiaron las semanas de exámenes, así que no les suene raro, que estén un poco diferentes si alguien descargó temprano el programa. Entonces, este es el primer parcial, el 30% de la nota, el trabajo de investigación, que es 20% de la nota, y el peso en la nota del trabajo de investigación es cada una de esas entregas. Entonces, por ejemplo, pasado mañana tienen que hacer la entrega del título, es 2% de la nota. Del trabajo, no de la nota de la clase. Solo el título. No me digan que les estoy poniendo, qué tarea pesada. Tienen que pensar que tienen ganas de hacer el trabajo. Y leer, obviamente, lo que les estoy entregando. Entonces, este es más o menos el plan de trabajo. Hacia el final, ustedes ya tienen la idea, es que lleguen a octubre y me entreguen ya el documento completo. El plan es que si van trabajando a la par y van haciendo las entreguitas, lo único que tienen que hacer ese documentos completo es ensamblar todo lo que han trabajado durante el semestre. ¿Ok? Porque ya deberían haber estado trabajando a lo largo del semestre. Y por eso los estoy obligando a hacer mini entreguitas. Todas esas mini entreguitas se fusionan en ese documento completo y después me tienen que presentar el documento completo. En clase, en persona. Eso también tiene nota. Todo tiene nota. Todo tiene nota. Entonces, las últimas dos clases las aprovechamos para que ustedes presenten y después hay una clase más de repaso, hay un momento que no hay clase, ahí está el examen final y el 26 de noviembre es la entrega de notas en persona. Nos reunimos, esperemos que sea acá o en el otro salón y con eso cerramos el semestre. Ya. Es el plan del semestre. ¿Okay? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta acá? Listo. Entonces, vamos a ver, antes de meternos en materia, qué he puesto en Teams. Entonces, acá también van a encontrar un Excel donde voy a ir subiendo los enlaces a las clases. Todos los enlaces a las clases, los videos van a estar en YouTube. Hay un canal que tengo abierto desde la pandemia. Ahí van a estar subidos todos. Hay otras cosas que ha subido el monitor pasado, si lo quieren investigar, me parece que está bueno, por eso no lo borré, me parece que servía. Esto lo he actualizado ayer precisamente porque me cambiaron la fecha de parciales. Entonces ahí está el programa, revisen el programa, lean el programa, no vean que no sabían, está subido ahí. Están todos en ese... ya están todos, si alguien no está en el grupo de Teams me avisa y lo agrego. Lo agregué todos los que estaban en la lista, pero en una de esas me olvidé de algo. Acá están todos los ejercicios de todo el semestre. Bueno, justo está Stata. Stata lo voy a borrar porque ya me pasé a Python. Pero están todos los ejercicios. Todos. ¿Ok? Todos los ejercicios que necesitan. Y ahí están los datos también. Para si quieren hacer ejercicios con los datos.
Entonces tienen todos los ejercicios ahí a mano. Papers, algo de papers vamos a cubrir. Estos dos papers estaban bonitos porque son dos trabajos de grado de maestría. Los usé el año pasado para un examen. En una de esas hago eso también este semestre, voy a pensarlo. Trato de buscar trabajos que ustedes puedan más o menos digerir, digamos, ¿no? Unas cosas súper avanzadas. Y les pido cosas que respondan en base a esos trabajos. O sea, son trabajos de grado de maestría acá de la Javeriana. O sea, no son que están publicados en un journal, son unas cosas re difíciles, son cosas que más o menos son manejables. ¿Okay? Y les voy a decir, obviamente, qué paper irá a ir a algún examen. Python. Todo el código, esto es todo el código y lo voy actualizando porque este es el código que viene detrás del libro. Al final hay un librito gratis. Este librito es gratis, es el libro que está en el programa. Entonces, esto es usando Python para introducción a econometría, de Hayes y Brunner. Detrás de ese libro están todos estos códigos, que están ahí, código de Python. Okay. Donde pueden encontrar el libro y todos los códigos que vamos a usar a lo largo de la clase acá. Entonces, no me digan, no, profe, que no encuentro las cosas. Está ahí. O sea, entren a Teams y descarguen las cosas. ¿Qué más? Trabajo de investigación. Ya les puse las primeras entregas, las 4 primeras entregas. Tengo que agregar la quinta. Ahí están las instrucciones. Ahí están las instrucciones. Entonces, simplemente cliquean aquí. O sea, yo lo tengo configurado para que se abra en la app. Esa web me parece horrible. Entonces, esto es lo que tienen que entregar pasado mañana, por ejemplo. No es complicado. Este es simplemente un enlace a la carpeta para hacer entregas en Teams. Lo que pasa es que a veces la gente o sea, yo no entiendo esa cosa con la tecnología. No, profe, que no sé dónde subir las cosas. Y es como, bueno, ahí tienen el enlace. Es simplemente en la carpeta de Teams subirlo, pero les dejo el enlace por la duda. Simplemente eso, o sea, subí un título. ¿Qué tienen que hacer? Entregar un título. Potencial, obviamente. Porque eso es parte de investigar. Eso es lo que todavía la gente no entiende. Investigar, a veces uno empieza con una idea y la va mutando a medida que va cambiando uno de opinión. Entonces, no, lo que van a entregar no está escrito en piedra, sino simplemente para que vayan pensando en las cosas. Ideas hay un montón. Acá les tiro algunas lecturas si tienen ganas de que, ay, no se me ocurre nada. Pónganse a leer. O sea, de que tienen ganas, digamos. O sea, yo no puedo tener las ideas por ustedes, digamos. Tienen que leer un poco a ver qué se les ocurre, que está bueno. Sí. Es que es el título, bueno, más la pregunta que quieran responder en base a ese título. Sí, es la pregunta y el título. Sí, el título y la pregunta. Sí, ya, es cierto. No es solo el título, es además la pregunta. Sí, porque lo que ustedes quieren tratar de responder es alguna pregunta. O sea, el título es como lo que va adelante, pero dentro de la introducción del trabajo es, bueno, queremos responder tal cosa. Lo importante que se tienen que acostumbrar es que en general no es importante encontrar respuestas, sino hacer buenas preguntas. Encontrar respuestas es bien difícil. No lo van a lograr, o sea, quédense tranquilos. Pero por lo menos háganse buenas preguntas. O sea, ya con una buena pregunta uno hace cosas interesantes. Y ahí tienen algunas lecturas que les estoy sugiriendo. Entonces, por el amor de Dios, lean. ¿Ok? Lean. ¿Okay? No se queden solamente con lo que les estoy diciendo. Y después tienen, obviamente, otras entregas. Segunda entrega, tercera entrega. Bueno, les digo, como esto es nuevo, yo algunas cosas las estoy cambiando, entonces simplemente la segunda entrega que es la semana que viene, es, por ejemplo, buscar los datos. Yo soy tan buena gente que hasta les estoy dando los datos unidos de la GIH. ¿Ven que soy buena gente? Solamente que son perezosos. Entonces, en vez de buscar los datos de la GIH, se van por la WDI, la WIO, la WES. Está bien. Pero sugerencias, si se pueden meterle a la GIH, mejor, porque eso es más micro. Esto es más micro, esto es más macro. Pero bueno, aprender micro y macro está bueno. Entonces, la idea es que descarguen los datos y piensen más o menos de esos datos que quieren usar. ¿Okay? No van a usar todo, porque no es viable, o sea, no es real. ¿Okay? Entonces, piensen un poco. ¿Okay? Piensen un poco de qué tienen ganas. Entonces, esta semana es entrega el título y una pregunta. La semana que viene es ir pensando qué datos quieren usar. Ven que no le estoy poniendo un montón de cosas, pero tienen que ir trabajando todos los días, toda la semana. El que no trabaja acá todos los días, toda la semana, pierde la clase.
Así de simple. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, trabajo de investigación. Ya que estamos en el trabajo de investigación, a ver una cosa muy cortita del semestre pasado. Creo que lo tengo acá. Sí, justo lo tengo acá. Algunos como mensajes, porque después la gente se olvida. Esto lo voy a dar ya. Estaba pensando en qué momento doy esto y digo, lo voy a dar al final o al principio. Lo doy al principio. Trabajos de investigación pasados. Entonces se les ocurran cosas como, algún ejemplo les voy a dar y les voy a mostrar en dónde la gente mete la pata. Digamos. Como para prevenir, a ver si les muestro dónde mete la pata a la otra gente, a ver si ustedes no meten la pata. Por ejemplo, poner, ¿cuál es la relación entre inversión pública en educación y la productividad? Está bien, eso es una buena pregunta. Lo que ocurrió es que después yo les dije, ojo, que después cuando van a la regresión, vamos a hablar de regresiones en toda esta clase, esto que está poniendo acá no es productividad. Entonces, antes de ponerse a hacer regresiones e investigación, entiendan la variable que quieren estudiar. Sería 1. Usted no entiende la variable que quieren estudiar, ¿qué están haciendo? Eso porque no conecta. O, por ejemplo, hacer algo. Esto no está mal, per se, pero ¿qué problema le ven a este gráfico? ¿Qué problema le ven a ese gráfico? No se entiende qué es esto, ni qué es esto. Pero ¿cómo se lee? ¿Qué es 0? ¿Qué es 50? ¿Qué es 100? ¿Qué es 0? ¿Qué es 50? ¿Qué es 100? Esas cosas, esos detalles, ustedes dicen, ay, pero eso son tonteras, profe. Entonces son tonteras importantes. Ustedes le van a entregar a su jefe una cosa como esta y le dice, vaya y haga esto de nuevo. Entonces, ahórrense regaños. ¿Ok? O hacer algo como esto, vamos a hablar de esto. Una cosa que está faltando acá es la U. Eso lo vamos a hacer en hincapié a lo largo de todo el semestre. Se les olvida el U. Si no hay un U, no es econometría. No se pueden olvidar el U. Vamos a hablar de eso enseguida. Y después esto. ¿Qué es esto? ¿Cómo sale esto? No, o sea, esto tiene varios problemas. ¿Dónde están los problemas? Hablen fuerte. ¿Qué es lo que no se entiende? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué otra cosa está faltando? ¿Qué cosa? Las unidades. ¿Y qué más? Un título. ¿Se dan cuenta? Ustedes piensen en esas cosas. O sea, yo sé que es muy básico, pero sobre las bases se construye lo complicado. Ustedes cubran bien sus bases. Entonces, uno a veces, entonces, pueden cometer errores en lo avanzado, pero en lo básico no cometan errores. Pónganle un título, digan qué unidades son, si estos son porcentajes, si son pesos, si son dólares, si son euros. Esas cosas son importantes. Ustedes subestiman eso, pues son cosas bien claves. Otra regresión que dice, modelo Logit. Pues ya les he puesto dentro de la regla del trabajo. Acá vamos a mínimos cuadrados. Dejen de hacer inventos. Se ponen a complicarse la vida creyendo que yo voy a decir, uy, mira, se puso a aprender Logit. No, porque son herramientas que no vamos a desarrollar en la clase. Entonces yo sé que no las van a manejar bien. Entonces no se pongan a hacer invento. Hagan mínimos cuadrados, hagan caso. ¿Okay? Hay razones por las que yo les estoy poniendo reglas. Entonces este semestre ya puse como regla, use mínimos cuadrados y punto. No se pongan a hacer invento. Y para el trabajo de investigación es 1 año de datos para que sea un corte transversal. Vamos a hablar de eso también. Esto también, o sea, esto no se ve acá el error, es menos obvio, pero yo sí me leo, aunque ustedes no crean, no sí se lee los trabajos de ustedes. Ustedes creen que no, ustedes creen que ustedes estudian cualquier cosa y uno no se los lee. Uno sí se los lee y uno verifica los datos que están tirando. Resulta que todos los datos que están ahí están mal. Yo verifico que los datos sean correctos. Y que tiene que haber cita de fuente. La gente cita fuente y después yo me voy a la fuente y la fuente no dice eso.
O citan trabajos que no existen, eso es producto de las nuevas IA, que la IA inventan cosas, digamos, con tal de darle una respuesta a uno. Tiene ese defecto serio, que con tal de darle satisfacer al que le está haciendo la consulta inventa cosas que no son ciertas, o que no existen, o que están mal. Entonces, es responsabilidad de ustedes verificar que las cosas estén bien, que esté bien citado, que los números sean los que sean. ¿Okay? Entonces, verifiquen lo que están haciendo. Este tiene otro gran problema. Esa tablita. Parecido a los problemas de las otras tablas. ¿Cuál es el otro problema que le ven ahí? ¿Qué problema le ven a eso? ¿Cómo se lee eso? No se entiende cómo se lee. Exacto. ¿Qué es? ¿Qué es GCF? ¿Qué es LFA? ¿Qué es BM? ¿Qué es GS? O sea, no está mal usar siglas. O sea, no le digo a la gente, no está mal usar siglas, pero si van a usar siglas, hay que poner abajo qué significan esas siglas. Si no puedo leer la tabla. ¿Cómo para leer esa tabla? Me tengo que ponerme, o sea, no, tienen que ser lo que se dicen autocontenidas. Tiene que ser claro, tengo que poder ver la tabla. Eso es lo que está queriendo mostrar. Tiene que ser obvio. Otro trabajo es donde se olvidaron el U. ¿Dónde se pueden olvidar los U? El U es clave. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de eso. En eso vamos a empezar en estos momentos. Bien, antes de que entremos en materia, dudas, preguntas, consultas que tengan en este punto. Si ustedes no preguntan, yo avanzo, ¿no? Yo lo que, la cosa número uno que le digo a la gente el primer semestre es que les toca hacer preguntas, por tontas que parezcan. Pues yo avanzo, uno avanza, sí. La clase sobre todo se va a revisar, o sea, para nosotros entender mejor y para conocer los pacientes, para hacerlo a mano, por ejemplo, tenerlo todo en el computador. No te entiendo O sea, exacto. por ejemplo, como todo también tiene un componente como de Python y eso. Claro, Entonces es mejor, pues, obviamente, para la parte de Python, correrlo. Sí, correrlo pues, en computador. sí. Sí, esa parte de Python sí, pero obviamente los ejercicios no hay como hacerlos a mano. O sea, pónganse a hacer los ejercicios a mano. Las demostraciones y demás las voy a hacer acá y yo les voy a decir, esta puede aparecer en un examen, esta puede aparecer en un examen y están todos los ejercicios subidos en Teams. Y hay varios ejercicios que es mucho mejor hacerlos a mano. Mucho mejor hacerlos a mano. Pero Python, como todo lenguaje de programación, no hay como sentarse frente a la computadora y hacer prueba y error. La programación es 99.9999999% prueba y error. Es la única forma de aprender. Si ustedes no se pueden enfrentar a la computadora y se ponen a probar cosas y tener problemas y pelearle al programa hasta que salga lo que uno quiere, no van a aprender. ¿Okay? A programar. Entonces tienen que aprender la teoría a mano y la práctica programando. Toca las dos cosas. Esa es la idea de la clase, que sea teórico-práctico. ¿Ok? Pero buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Bueno, entonces empecemos en materia. Listo. Entonces, vamos a hacer introducción a econometría. Esta clase, lo que yo siempre le digo a la gente es de bases. Bases. Si ustedes consiguen buenas bases, el resto se le hace mucho más llevadero. Pero al mismo tiempo, y por eso yo voy a hacer un par de repasos, yo voy a construir sobre lo que ustedes ya deberían saber. Vamos a hablar de eso. Entonces ya en este punto de esta clase, ustedes ya deberían saber buena matemática y buena probabilidad y buena inferencia. Yo voy a construir sobre eso. Vamos a hacer un repaso rápido más adelante. Pero yo voy a suponer que ya lo tienen fresquito. ¿Okay? ¿Qué es econometría? Básicamente es toda la estadística que se ha desarrollado con tal de responder preguntas de la economía.
así como también, o sea, lo que dice la teoría económica, la relación económica, es evaluación de políticas. También vamos a hablar mucho de eso, la evaluación de políticas. Ha habido un enorme avance en términos de cómo se evalúan correctamente las políticas. Por ejemplo, predecir. Entonces, eso no nos vamos a dedicar mucho en esta clase al menos. Hay todo, pero eso no significa que no sea importante. Lo que pasa es que es muy difícil. Y los economistas han tratado de no meterse tanto en eso porque predecir, si hay una cosa que es riesgosa profesionalmente es predecir cosas. ¿Okay? Y es bien difícil, además, econométricamente hablando, que es tratar de predecir, por ejemplo, las tasas de interés o la inflación o el PIB, o, por ejemplo, en el sector público o el privado, predecir cuál va a ser el recaudo que el gobierno va a tener, o cuál va a ser la inflación de este año, o cuánto va a crecer la economía. O sea, hay un montón de gente muy inteligente que está detrás de tratar de medirlo lo más correcto posible. Pero fíjense, en los diarios salen permanentemente proyecciones que hace el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República, el FMI, el Banco Mundial, la OCDE. O sea, hay mucha gente dedicada a eso. O sea, que no es que no sea importante. Lo que pasa es que es muy difícil. O sea, es básicamente una rama de especialización. ¿Eh? Vamos a hablar un poco de eso más adelante. Entonces, sirve mucho para predecir econometría. Lo que sí se ha dedicado mucho la profesión es tratar de ver el efecto de una variable en otra. De eso sí vamos a hablar más en esta clase. Por ejemplo, preguntas clásicas como el tamaño de una clase sobre el desempeño académico. Eso creo ya ha desaparecido un poquito, pero sigue siendo una pregunta clásica y es un buen ejemplo, digamos, de si tener una clase más grande o más pequeña hace que los estudiantes les vaya mejor o peor. Y eso sí tiene sus consecuencias de política pública. También los años de estudio sobre salario, digamos. Entonces vamos a hablar un poquito de eso porque es una pregunta de economía laboral clásica. Ya es una pregunta que fácil se entiende de dónde vienen los problemas de sesgo y demás. Pero, por ejemplo, otra gran pregunta clásica es el tema de los impuestos sobre la actividad económica, que hoy en día esa está un poquito más de moda, sobre si uno pone más impuestos, ¿qué tantas consecuencias trae eso sobre la actividad económica? ¿Deprime la actividad económica o no la deprime? ¿Es mejor tener menos impuestos o más impuestos? O sea, y bueno, hay todo un debate al respecto. O, por ejemplo, otra gran que está en el debate hoy en día es el tema de la tasa de interés sobre inflación. Es increíble cómo la pandemia ha revivido cosas que estaban en el arcón de los recuerdos. Pero claro, es que la pandemia fue una cosa que movió todas las variables y una de las variables que movió fue la inflación. O sea, hubo deflación durante la pandemia y después inflación planetaria después de la pandemia. Y de hecho, ahora con estas políticas de Estados Unidos hay miedo que la inflación se vuelva algo persistente por el tema de las tarifas y todo eso. Y los bancos centrales tienen que actuar en frente a eso, con tasas de interés para poner bajo control la inflación. Entonces, la gran pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cuánto se puede ir con la tasa de interés los bancos centrales para tratar de controlar la inflación? Y al mismo tiempo, unas cosas que los bancos centrales saben es que eso va a tener consecuencias sobre la actividad económica. Entonces tratan de controlar la inflación sin dañar demasiado la actividad económica. Entonces, preguntas del efecto de una variable en otra, hay muchas. Entonces, es bien interesante. También está el tema del efecto de las políticas. Vamos a hablar algo de esto, pero es que es difícil. Difícil no, la intuición es fácil, pero los métodos son pesados. De hecho, los cubro solamente en el doctorado. Es evaluar el efecto de alguna política en particular. Por ejemplo, si se suben las penas sobre si hay más o menos inseguridad, por ejemplo, cosas así. Entonces, alguna política del gobierno decir, bueno, no sé, vamos a poner condenas más duras, o vamos a abrir un montón de cárceles, o bueno, entonces hay que estudiar a ver si eso tuvo el efecto que uno esperaba. O en educación, si ser pilo paga tiene efectos sobre el acceso a educación, sobre si esa política del gobierno tuvo efectos sobre ese resultado. Intencionado, puede haber un efecto no intencionado, eso también se estudia en evaluación de políticas. O, por ejemplo, las transferencias monetarias sobre pobreza. Hay transferencias condicionadas, hay transferencias no condicionadas, y siempre la pregunta sistemática es sobre si eso efectivamente reduce o saca a los hogares de la pobreza o no. Entonces, todo falta parte de esa literatura dentro de econometría que se llama evaluación de impacto, o también llamado estudio de eventos, porque un evento, que es el tema de
una ley, una política, lo que ustedes quieran, sobre alguna variable que al gobierno le interesa, o también le pueden utilizar la misma herramienta para el sector privado. Hay otras cosas que esto acá ha seguido más en desuso, digamos, de hecho los que iniciaron esta línea poco a poco han ido abandonándola, no porque sea pero porque es una curiosidad, qué sé yo, tratar de descubrir la trampa, digamos, eso es interesante. Tratar de ver si en los datos cómo uno detecta que la gente está haciendo trampa. Hay formas de lograr eso. Pero eso es raro, digamos, no es una pregunta económica, digamos, en medio de análisis de datos, data mining. O, por ejemplo, ver aborto y crimen, digamos. Ellos sacaron un paper allá desde los 90, que veían que, por ejemplo, que lograron encontrar, obviamente los quisieron matar, que cuando hubo un pico de abortos cerca de Nueva York, hace 20 años atrás, eso estaba muy correlacionado con el descenso de crimen en Nueva York 20 años después. Obviamente eso es controversial, pero bueno, pero es una cosa que uno encuentra. Otra cosa muy famosa es el tema de los efectos de los nombres. Entonces eso es medio un poquito más de economía laboral, eso sí es más de economía, es sobre si la gente es discriminada por su nombre. Y hay evidencia, digamos, de acuerdo a los países, de que efectivamente eso sí ocurre, digamos, de que la gente, por ejemplo, en Estados Unidos, si el nombre suena muy a negro, entonces la persona no es llamada para la entrevista. Cada vez el nombre suena muy a blanco, sí es llamado para la entrevista. Es bien interesante. También lo hicieron para Chile y creo que, por ejemplo, ahí es por apellido. Entonces, si uno tiene un apellido, es muy probable que sea llamado para la entrevista. Y si tiene dos apellidos, como de las familias como renombradas de Chile, la probabilidad de que uno sea llamado es altísima, digamos. Hay una discriminación como por apellido fuerte. Pero eso es bien interesante de estudiarlo en los países, a ver si hay una suerte de discriminación exclusivamente por el nombre. Y después hay otra línea dentro de esto que se llama economía del deporte. Eso es para los que ya son unos curiosos y eso más para los enfermitos del deporte y del análisis de datos, que empiezan, bueno, para que también hay plata detrás de eso, o sea, yo creo que no es solamente fanatismo. Está la gente que estudia el tema de los números porque en el deporte tiene la gran ventaja que hay mucho dato. La gente que hace apuestas sabe de eso. O sea, que sabe que hay mucha información sobre cómo le va al equipo, la historia, cuánto ha ganado, el historial, y entonces están viendo sobre si ponen plata en este partido o no, en función de esos datos. Bueno, hay econometría también que se le puede hacer a eso. ¿Okay? En esta clase en particular no los voy a dejar hacer eso. Ahora, en otras clases puede que sí. Acá van a aprender las bases y en algún momento a ustedes se les da por querer metérsela a eso. Pero en esta clase no. Pero es para que sepan que hay mucha aplicación, hay mucho campo que se pueden meter. Por eso a mí me llama la atención cuando me dicen, no, Jesús, no se nos ocurre nada, profe. Yo como, pues sí, hay muchas cosas que pueden hacer. A ver. Obviamente, se podría decir estadística para economistas. Sí, uno podría decirle así. Pero ¿por qué se especializa? ¿Qué hace especial a la econometría de la estadística en general? Que típicamente, y vamos a ver los problemas que trae eso, es que nosotros trabajamos típicamente con lo que se llaman datos no experimentales. Algo que los economistas no podemos hacer, o por lo menos lo podemos hacer, hoy en día está la IPA, Innovations for Poverty Action, si quieren busquen en internet qué hace esa organización. Esa organización trata de conseguir datos experimentales y de hecho creo que ellos ganaron el Nobel hace unos años precisamente por esos esfuerzos. No son exactamente experimentales, pero se acercan bastante. Pero la gran mayoría de nosotros los economistas trabajamos con cosas no experimentales. O sea, no podemos ejecutar experimentos controlados. O sea, eso es en un laboratorio, eso típicamente de las ciencias naturales. O sea, el tema de controlar todo el ambiente y modifica una variable. O sea, eso es lo que se hace, hablen con gente que haga biología, física, química. ¿Qué es lo que hacen permanentemente? Tienen todas las sustancias súper controladas y modifican una sustancia. O suben una temperatura. O sea ese es el experimento controlado. En economía no lo podemos hacer. O sea, por eso ustedes aprenden tanta matemática, porque lo que hacemos los economistas es dado que no tenemos acceso a esas cosas, modelamos las cosas matemáticamente
y modifican una cosita. ¿Ok? Eso es el concepto de una derivada parcial. Por si no se lo explicaron así. Una derivada parcial es mantener todo lo demás constante. Por eso se llama derivada parcial. ¿Ok? Eso no se puede, obviamente, en ciencia social. O sea, en la práctica, conseguir datos de eso. O sea, ustedes no pueden hacer, qué sé yo, ustedes no pueden tomar una economía que ustedes quieren estudiar el comportamiento del consumidor y solamente en la economía cambia el precio del producto. Porque hay demasiadas cosas pasando al mismo tiempo. ¿Ok? No pueden mantener todas las otras cosas constantes. Lo pueden hacer en un modelo matemático, pero no en la práctica. ¿Ok? Entonces ese es el gran problema. ¿Ok? Entonces hay una cosa, como les digo, que se llama Randomized Control Trial, RCT. En algún momento lo van a conocer, el RCT. Él trata de acercarse, no es perfecto, pero trata de acercarse. Entonces vamos a ver esto de qué es lo que uno quiere analizar. ¿Ok? Eso es lo primero, y es por eso que el pasado mañana tienen que pensar una pregunta. Entonces vamos a pensar eso, una pregunta. Vamos a pensar una pregunta que nos querramos hacer. Es lo más importante. Parece trivial, pero es lo más importante. Porque hay cosas que se pueden responder con datos, hay cosas que no se pueden responder con datos. Ustedes se pueden hacer una muy buena pregunta, pero que no se puede responder con datos. O sea, entonces eso no es una pregunta adecuada para econometría. Porque econometría se trata del análisis de datos. Ustedes se pueden hacer una pregunta fantástica, pero si no pueden responderla con datos, no vale la pena aproximarlo con econometría. Por ejemplo, ¿cómo afecta el tamaño de las clases el desempeño? ¿Ok? Algo así. ¿Cómo que se le ocurre que podrían responderlo con datos una pregunta como esa? Así, sencillito. Y después recolectar datos del desempeño. Entonces es viable, digamos. ¿Ok? Y de hecho hasta se puede pensar, eso vamos a hablar enseguida, alguna forma de recolectar bien esos datos, digamos. ¿Ok? En la práctica lo que haría uno es decir, bueno, voy a buscar datos de diferentes tamaños de clase y de diferentes desempeños y hago la correlación. Eso es lo más básico que han aprendido hasta ahora. Acá vamos a ir un poquito más avanzado. ¿Ok? Pero se puede, o sea, evidentemente hay una variable que es tamaño de clase, evidentemente hay otra variable que es desempeño. Uno puede pensar después qué es tamaño de clase, qué es desempeño, esa es otra discusión, pero uno sí puede pensar datos para eso. ¿Ok? Pero hay otras preguntas que son más difíciles. ¿Cuál es el sentido de la vida? No sé. O sea, sí, está bien, es una pregunta válida, pero con datos está complicado. Con datos está complicado. ¿Ok? Entonces, para pasado mañana, piensen en un título, una pregunta que ustedes crean que se puede responder con datos. ¿Ok? Si después no lo pueden responder o les parece muy difícil o esos datos no se consiguen, es otra discusión. Pero piensen en algo que se pueda responder con datos. No cualquier cosa. Entonces hay que pensar eso bien la pregunta, porque puede que sea difícil de responder. Hoy o no es viable de responder. O hay veces que uno empezó con una pregunta, se enfrentó a los datos y dice, no, es que con estos datos no voy a poder responder la pregunta, sino que me toca cambiar la pregunta. Eso les pasa a un montón de gente que hace trabajo de investigación. Le digo, no, porque yo reviso todo su trabajo. No, señor, o sea, que con esos datos usted no va a poder responder. Puede responder esto y esto y esto, pero la pregunta que usted se hizo, no. Entonces sí es importante pensar la pregunta. Obviamente hay que pensar la relación causal. Eso sí vamos a hacer un poquito de hincapié. Digamos, de eso se ha tratado mucho en la econometría. ¿Cuál es la relación que ustedes quieren estudiar? Si A implica B, ¿qué es A y qué es B? Eso que suena tan tonto que está escrito ahí, a ustedes después no se les ocurre nada. Porque yo después les pregunto, ¿cuál es la variable que ustedes quieren? Y se quedan pensando. Pero es lo primero que tienen que pensar. ¿Qué afecta a qué? O sea, ¿qué en qué? Si ustedes no tienen claro eso, el resto estamos perdiendo el tiempo. ¿Okay? Por esto es la primera clase, que está en la primera clase. O sea, tamaño de clase sobre desempeño académico. Entonces, A es esto, B es esto. Entonces, tienen que tener claro eso. ¿En qué quieren estudiar? El efecto de qué en qué. Ser claros al respecto. Año de estudio sobre salario. Esto es A, esto es B. Esta es lo que vamos a llamarle variable dependiente y esto es independiente. Para que vayan conectando.
No le estoy tirando las cosas así porque qué bonito que es. O sea, no. Impuestos sobre actividad económica, lo que ya había mencionado. O tasa de interés sobre inflación. Esas son las relaciones causales que están, en los que pueden estar interesados. Hay un montón, o sea, se le puede ocurrir lo que ustedes tengan ganas. ¿Ok? ¿Tienen más idea? ¿Algo más que se les ocurra? Que les haya parecido interesante. Ya en este punto, algo de micro, algo de macro tienen que haber visto. O sea, entonces, preguntas se tienen que haber hecho en las clases. O sea, ¿qué les gustaría en una de esas estudiar? O sea, ¿cuál es la relación causal que a ustedes les parecería interesante? De una variable en otra variable. ¿Tenemos algo que puedan medir con datos, no? Desempleo sobre criminalidad. Eso es parte de economía del crimen. Entonces, uno presume que cuando hay más desempleo para un grupo de gente, no menor, el crimen es una opción laboral. ¿Okay? Entonces, uno puede tratar de estudiar, ver qué tanto sube el crimen cuando sube el desempleo. Eso es una pregunta completamente válida. ¿Alguna otra que se le ocurra? Y se puede medir tasa de desempleo y se puede medir crimen. O sea, hay que pensar en eso, en cosas que se puedan medir. ¿El estado físico es algo muy vivo? Hay forma de medir estado físico, digamos. Horas de sueño sobre... Horas de sueño sobre estado físico, sí, y de hecho hay estudios al respecto que hablan sobre qué tan importante es el sueño para la condición, la salud en general. O sea, sí, hay bastante estudios. Eso hace parte de la parte nutricional, pero es bien interesante, digamos, pensar ese tipo de cosas. Y se pueden usar las mismas herramientas que vamos a desarrollar acá. ¿Otras preguntas que se les ocurran? Algo de micro, de macro. Género y mercado laboral. Eso, algo vamos a hablar de eso en esta clase. Algo. ¿Okay? De las diferencias salariales o de otros tipos. Hay diferencias entre hombres y mujeres respecto a la participación laboral, las horas de trabajo, el salario. Hay un montón. O sea, hay toda una literatura bastante grande al respecto. Entonces, esa también es otra pregunta válida. Y eso ya es, que lo vamos a ver bastante más adelante, es análisis de variables cualitativas. Pero está perfecto. O sea, es otra forma de estudiar diferencias entre grupos, ¿ok? Entonces está bien. Entonces, como se darán cuenta, ideas hay un montón. No me digan que no se les ocurre nada. ¿Okay? O sea, el problema que se van a encontrar, obviamente, de esta semana a la que viene, es que de esas preguntas van a poder responder con los datos que yo les estoy asignando. Eso también es cierto. Entonces vayan revisando las dos cosas. Obviamente habría que pensar, si uno estuviera en un mundo ideal, ¿cuál es el experimento ideal que ustedes querrían ejecutar? ¿Okay? Por ejemplo, y hay experimentos que uno puede hacer, experimentos que uno no puede hacer. Por ejemplo, la tasa de desempleo, medio complicado. ¿Okay? No podemos cambiar fácilmente la tasa de desempleo a ver si sube o baja el crimen. ¿Okay? Hay otras cosas que sí, que pueden ser transferencias monetarias en oferta laboral. Por ejemplo, uno puede pensar un experimento donde uno diga, bueno, voy a regalar plata en el mundo ideal. A ver si la gente trabaja más o menos. ¿Okay? Independientemente de que uno lo puede ejecutar, eso es otra historia. Pero esas intuiciones a veces a uno le dan ideas, digamos. Por ejemplo, hay un paper muy famoso que lo que estudió, y está bien, digamos, pensar eso, dice, no, lo que vamos a conseguir, como todo es conseguir los datos, consiguieron datos de la gente que ganó la lotería. Digamos. Y lo que se pusieron a ver, porque claro, porque ganar la lotería es completamente aleatorio, y por lo menos al investigador no le cuesta nada. La gente gana o no gana la lotería. Entonces ellos lo que se fijaron es, de acuerdo al premio, si la gente trabajaba más o menos. Y hasta bueno, digamos, terminan encontrando que la gente que gana premios chiquitos, obviamente sigue trabajando, pero la gente que ya gana muy buena plata con la lotería, sí, definitivamente deja de trabajar. O sea, hay un punto donde la gente ya se dice, no, o sea, ya con todo esto que gané en la lotería, ya. Entonces sí hay un efecto claro que uno puede pensar. Pero obviamente en la práctica es difícil, ¿ok? Se puede regalar dinero entre la gente, el tema es que eso es difícil. Pero, por ejemplo, puede uno pensar en tortura sobre confesiones. Esa es una pregunta válida, o sea, no la hacemos mucho en economía, pero es válida, por ejemplo, para la gente que hace seguridad. Para la policía, el ejército y las entidades de inteligencia,
Esa sí es una pregunta válida. Si torturamos a la gente nos va a dar la información que necesitamos, sí o no. ¿Ok? Entonces, esas agencias sí piensan eso, digamos. O sea, más allá de que eso sea moralmente y demás. Pero es la gran pregunta, digamos. Y resulta que hay evidencia, digamos, parece que no sé de dónde sacan esa evidencia, pero yo creo que la gente que tiene experiencia en eso, que resulta que no es tan efectivo, digamos. Como que parece que el consenso que incluso entre ellos está viendo es que la gente que es torturada como que termina alargando cualquier cosa con tal de detener el dolor, pero no necesariamente van a dar información que sea útil. ¿Okay? Eso es bien interesante. Pero claro, habría que, si queremos hacer el experimento, habría que entregar información a dos grupos y torturar a uno y no al otro, a ver quién da la información o no. O sea, si uno querría hacer el experimento. Lo que pasa es que, por obvias razones, uno no puede ejecutar el experimento. De eso se trata cuando uno está haciendo investigaciones. Siempre lo que uno va a hacer una investigación, eso tiene que pasar por un comité de ética. Rara vez en economía nos metemos en problemas, pero otras disciplinas sí. Por ejemplo, el tema, la gente que hace cosas de psicología, por ejemplo, sí se mete en problemas a veces porque están a veces sometiendo a la gente a unos experimentos un poquito complicados y no pasaría un comité de ética. Por ejemplo, otra que puede ser interesante, y hay estudios al respecto, por ejemplo, cambiar el país colonialista sobre el crecimiento económico, por dar un ejemplo de Colombia, podría ser cualquier país. Eso suena un poco pregunta de historiador. Y está bueno plantearse eso, porque, por ejemplo, hay un debate no, yo creo que son partes de la discusión, sobre el efecto de haber sido colonizado por España en vez de haber sido colonizado por Inglaterra, así como muchos otros países. Hay que acordarse que también Alemania, Holanda, un montón de otros países estuvieron dedicados a la colonización durante un buen tiempo. ¿Cuál es el efecto de eso? Es una pregunta abierta. Pero habría que, ¿cómo lo haríamos al experimento? Habría que volver al tiempo, cambiar España por Inglaterra, por ejemplo, y ver qué pasa. Pero bueno, eso no es fácil, digamos. Eso no es fácil de responder. Lo que ocurre es, digamos, y es el chiste de la econometría, hay ciertos métodos econométricos que sí nos sirven para responder preguntas como esa. ¿Ok? Entonces, la idea de la econometría es con estas intuiciones, uno dice, bueno, está bien, yo no puedo volver en el tiempo, pero sí puedo tratar de usar los datos para hacer como si volviese en el tiempo. Como si. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Okay? Pero ¿qué otra idea, digamos, con respecto de las preguntas que se le hicieron, digamos? Por ejemplo, el tema laboral. Bueno, más allá de que uno pueda ejecutar el experimento o no. Digamos, el tema laboral de género y mercado laboral. ¿Cuál tendría que ser el experimento, digamos? Más allá de que uno lo pueda ejecutar. Pero eso es más evaluación de impacto. Eso es más evaluación de impacto. ¿Okay? Ahí ya lo que te estás preguntando es, por ejemplo, que yo, una cosa más concreta. Si la licencia de maternidad perjudica o no el desempeño laboral de las mujeres. Eso ya es evaluación de impacto. Eso ya es evaluación de impacto. Entonces, el efecto de esta política sobre el grupo de interés que son las mujeres. Pero pensemos en un experimento. Acá estamos pensando en el experimento. Si vos querrías, por ejemplo, evaluar el efecto de esa política en un experimento ideal. Más allá de que uno lo pueda hacer, estamos pensando en etéreamente, digamos. Si vos querrías, por ejemplo, evaluar el efecto de esa política, ¿cómo lo podrías hacer? Evaluarlo en un experimento ideal. ¿Cómo tocaría hacer ese experimento? ¿Cómo harías el grupo control? De nuevo,
Es un experimento ideal. Olvídate de la realidad. Estamos hablando en el mundo ideal donde podrías hacer cualquier cosa. ¿Cómo lo harías? ¿Cuál es la política? No, la que estábamos diciendo recién, para que seamos concretos. No, pero ¿cuál es la política que estamos pensando? La licencia de maternidad, ¿no es cierto? Específicamente, entonces, ¿qué harías? En el experimento ideal. Exacto. ¿Y a otro? Exacto. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que pensar. Más allá de lo ejecutado, de lo que tengan en los datos y demás, es como los pasos iniciales. ¿Okay? Entonces, que ustedes dicen, bueno, entonces hay que pensar un grupo que reciba el tratamiento, en este caso, de licencia de maternidad, versus otro grupo que no lo reciba. Más allá de lo que ustedes lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Pero, por ejemplo, a ustedes se les podría ocurrir y dicen, bueno, el experimento no lo puedo hacer. Obvio, que no se podría en una de esas asignar, pero si era muy difícil, digamos, era muy difícil decir, bueno, a este grupo, por ejemplo, tomar una empresa, porque se mete en el problema la empresa, y decirle, no, miren, que queremos hacer una evaluación y usted a este grupo de mujeres usted le va a dar la licencia y a este otro grupo no, porque quiero hacer una evaluación. Eso en la práctica, más allá o sea, complicado. Pero esa intuición sí sirve. ¿Por qué? Porque eso le ayuda a uno a pensar ideas. Dice, bueno, pero la licencia de maternidad se aplica solo a las mujeres. Bueno, entonces el grupo intuitivamente que tiene sentido es los hombres. Porque los hombres pueden no recibir El tema es que si esos dos grupos son comparables. Se puede comparar hombre y mujer así tan alegremente. Es otra discusión. Es por eso es parte de la evaluación de impacto. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero esas son las intuiciones que se les tienen que ir generando en la cabeza. ¿Ok? De hacer, eso se llama evaluación de impacto, lo que están pensando. Hay una cosa que ustedes no habla mucho, pero lo van a escuchar en algunos ambientes, la famosa estrategia de identificación. Traducción. Eso significa cómo ustedes van a usar los datos para simular un experimento. Te van a simular como si hubiese un experimento. De eso se trata básicamente mucha parte de la econometría. ¿Okay? ¿Cómo son métodos para tratar de acercarse a un experimento sin tener el experimento? Esa es básicamente la idea. En esta clase no van a hacer mucho de eso porque es bien difícil. Pero en otras clases, sí. En otras clases sí van a ver mucho de esto. ¿Por qué? Porque eso es aplicación más avanzada de lo que van a ver en esta clase. Por ejemplo, cuando ustedes vean variables instrumentales es una estrategia de identificación. Diferencia en diferencia, que algo vamos a ver, es una estrategia de identificación. Regresión discontinua, así como todas las otras técnicas de series tiempos, también buscan ser una estrategia de identificación. Trata de captar las cosas con datos no experimentales, algo que se acerca a lo experimental. Esa es la idea. Y después vamos a hablar de inferencia. ¿Cuál es la población de interés? La muestra, la inferencia estadística. Eso suena re aburrido, pero sí es importante. Y vamos a hacer, en eso sí voy a hacer hincapié en esta clase. Que puedan entender el tema de significancia estadística, de correlación, no confundir correlación con causalidad, etcétera, 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 etcétera. En eso sí les voy a hacer hincapié. ¿Okay? No voy a buscar que ustedes tengan una estrategia de identificación. Es muy difícil. Incluso a la gente que está haciendo doctorado muchas veces le cuesta encontrar una buena estrategia de identificación, porque es muy difícil. ¿Okay? Siempre regresen a estas preguntas. Al trabajito de investigación. O sea, yo no espero que ustedes encuentren esto, pero que sí se hagan las preguntas. Eso sí espero. No la van a entender todavía, pero más adelante lo van a aprender. Y no solo en esta clase, sino en más clases. Cuando vean econometría avanzada, cuando ya vean alguna clase de énfasis en econometría. O sea, todo esto que les estoy diciendo es como el faro de esas clases. ¿Okay? Entonces es importante que lo tengan claro. Porque dicen, uy, este profe está perdiendo el tiempo en esta cosa, pero es porque están pensando en todo esto que les estoy diciendo. O sea, no es porque sí.
Obviamente, nosotros estamos en general tratando de estimar alguna relación que nos parece interesante. Y lo que ustedes han visto a lo largo de todas las clases, que ya deberían haber visto micro y macro, ustedes normalmente han visto un montón de ecuaciones matemáticas que describen relaciones. ¿Okay? Por eso hay tanta matemática, por eso las primeras clases son cálculo, 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 porque para entender esos modelos que arman los economistas hay que saber matemática. Bueno, de esa matemática ustedes obtienen ciertas conclusiones. Tal variable causa tal variable. ¿Ok? Entonces, lo que se trata de hacer en general con econometría es tratar de evaluar sobre si eso que me está diciendo el modelo matemático, si la evidencia con datos verifica o refuta ese modelo. De eso se trata. Por ejemplo, una cosa clásica. Gary Becker. Gary Becker ya ha fallecido todo, pero es un ejemplo clásico que todo el mundo entiende. Gary Becker trató de explicar el crimen. El crimen era su variable y tenía un montón de variables que le parecían a él interesantes para tratar de explicar el crimen. ¿Por qué la gente comete crimen? ¿Okay? Entonces, por ejemplo, Y uno lo puede pensar como horas dedicadas al crimen. ¿Okay? Estamos pensando en abstracto, independientemente de que ustedes puedan conseguir los datos. Eso es otra historia. Entonces, ustedes pueden pensar que la gente puede dedicar horas al crimen. ¿Okay? Bueno, ¿qué hace que la gente destine horas al crimen o no? Entonces, obvio, lo más obvio que a uno se le ocurre es el salario por hora dedicada a las actividades criminales. O sea, ¿cuánto paga el crimen? Más allá de esa gran frase, el crimen no paga. Bueno, la gente que más o menos pragmática dice, no, el crimen sí paga. Si no, la gente no estaría cometiendo crímenes. O sea, es tan básico como eso. La gente comete crímenes porque eso paga. Pero entonces hay actividades ilegales y hay actividades legales. Entonces la gente que está metida en el crimen contrasta esas dos opciones. Es decir, si yo me dedico a la ilegalidad, paga tanto. Si yo me dedico a la legalidad, paga tanto. Ya es donde está el lío. ¿Okay? Después tenemos, obviamente, ingresos legales no laborales. Entonces, esa es la idea también que muchas veces surge. De, bueno, podemos pagarle a la gente, el Estado podría pagarle a la gente porque no cometa crímenes. Más allá de lo debatible que eso puede ser, pero intuitivamente tiene algo de sentido. Decir, bueno, en vez de gastar en la cárcel y en policías, puedo pagarle a la gente para que deje de cometer crímenes. Más allá, digamos, de los debates públicos, pero estamos pensando en el aire. Obviamente, otras cosas tienen que ver que eso es lo que entró dentro de Gary Becker y todo lo que es economía del crimen. Ya empiezan a pensar, bueno, pero también es importante la probabilidad de ser atrapado. La gente no solamente pondera el hecho de cuánto él paga el crimen puede pagar mucho, pero si con seguridad me van a atrapar, es probable que no lo cometa. ¿Okay? O también la probabilidad de ser condenado si se es atrapado, porque hay veces que la gente dice, no, me atrapan, pero si me largan al día siguiente. Bueno, entonces eso la gente que hace economía del crimen sí piensa, ¿no? La gente que piensa en términos de seguridad. Y después también la sentencia esperada si es condenado. Si una vez digo, no, me agarran, me condenan, pero lo que la condena es estar una semana en una cárcel, o sea, como, o sea, hay que pensar eso, digamos. Entonces, todas esas cosas, o la edad, porque también típicamente la gente más joven comete más crímenes, y así uno puede pensar ad infinitum un montón de variables que podrían estar, por ejemplo, la de recién la tasa de desempleo. Bueno, porque, aunque eso tendría que ver más con el tema de las actividades ilegales. O sea, si la probabilidad de que yo consiga una actividad legal es baja, es probable que me dedique a lo ilegal. Pero uno puede pensar todas estas cosas. Esto sería un modelo, y podemos plantear, obviamente, y eso es lo que han hecho en micro y en macro, un modelo matemático en donde uno piensa en el agente representativo que quiere maximizar y manejar un modelo matemático y demás. Por eso es lo que ustedes estudian antes de llegar a esta clase, micro y macro. El modelo econométrico viene a ser este. Una cosa es plantear el modelo matemático, que es lo que hasta hoy ustedes ya deben haber aprendido, y otra es plantear el modelo econométrico. Este es el modelo econométrico que yo espero que sí piensen para su trabajo y que lo entiendan. Podemos pensar entonces alguna medición de crimen, hay que pensar en cuál, alguna medida de frecuencia en actividades criminales. Típicamente eso se mide en algún crimen en específico, entonces por ejemplo ustedes van a ver, al que le gusta el tema,
medidas de, qué sé yo, tasa de homicidio, que la tasa de homicidio normalmente es asesinatos cada tantos habitantes. Eso es lo que típicamente sale en los medios. ¿Okay? O secuestros o extorsión, algún crimen en particular. ¿Okay? Y después uno le va poniendo otras cosas. Por ejemplo, entonces es el salario legal. Después uno puede poner el salario promedio o el salario de la persona. Hay que pensarlo, digamos. Puede ser por ciudad. Esto se puede hacer a nivel ciudad. No necesariamente usted tiene que pensar las cosas a nivel individuo. Uno puede pensar las cosas a nivel país, a nivel municipio, a nivel ciudad. O sea, a niveles agregados. Individuo, uno lo vamos a hablar acá en la clase como muy general. ¿Okay? El salario legal, otros ingresos legales, que son activos, herencias, transferencias y otras cosas. La frecuencia de arrestos. Entonces no pueden pensar a nivel ciudad. Bueno, me puedo conseguir cuántos arrestos hay, digamos. No sé qué tan fácil o difícil puede ser. Que arrestan a la gente. Puede ser interesante. La frecuencia de condenas, a cuánto condenan a la gente. Esto es lo que al sistema de justicia normalmente no le gusta compartir datos. Porque es como obvio, porque es una medida de qué tan bien funciona el sistema de justicia. El sistema de justicia a veces no les gusta que uno indague sobre eso. Y obviamente la sentencia promedio. De esa gente, ¿cuánto la condenan? La condenan a 1 mes, 2 meses, 1 año, cadena perpetua, o sea. Entonces, todas esas cosas uno piensa, ¿visto? ¿Y de dónde vamos a conseguir datos? Eso es lo principal que hay que pensar. Por eso yo les estoy haciendo la vida más fácil, aunque no parezca, y asignándole directamente datos a ustedes. Eso, aunque a ustedes les parezca trivial, siempre es lo más duro, encontrar buenos datos. Yo les estoy agarrando ese trabajo y conseguir buenos datos. Los datos que yo le estoy dando son buenos, son de buenas organizaciones, son abundantes, solamente hay que trabajarlos. Pero ya conseguir buenos datos es difícil. Piensen en tratar de conseguir estos datos bien complicados. ¿Okay? De hecho, mucha gente logra publicar y sacar cosas interesantes porque consiguieron datos que eran muy difíciles de conseguir. Entonces, piensen también en ese tipo de cosas. Pueden pensar, esto por ejemplo, sí lo podrían hacer y lo vamos a hacer a lo largo de la clase. Por ejemplo, bueno, entrenamiento sí es difícil, pero edad, educación, experiencias, sí se puede, con una encuesta de hogares. Las encuestas de hogares, típicamente uno puede correr perfectamente este tipo de cosas. O sea, uno le pregunta a la gente y la gente no tiene problema en eso. Bueno, ¿usted cuánto gana? Cuando los ingresos son razonables y cuando son legales. Normalmente cuando son ilegales no los van a decir. Y uno le pregunta la edad, la educación y la experiencia, normalmente no va a decir. Entrenamiento son horas de entrenamiento. También pueden pensar otras cosas, el que mencionaban recién, no sé si estado físico, pero sí peso. Hay gente que le preocupa su peso. Y de hecho hay bastantes estudios, que hace parte más de la gente que se dedica a nutrición que alguno que se dedica a economista. ¿De qué depende el peso? Bueno, de la altura, un poco obvio, de la edad, obvio, y del sexo, más otras cosas. ¿Okay? Pero a uno le puede parecer interesante, por ejemplo, la ingesta de comida, y qué comida, ¿okay? Uno puede pensar horas de ejercicio, y está bien, horas de ejercicio, horas de sueño, y así uno puede meter un montón de otras cosas, ¿okay? Que a uno se le ocurra que le pueda parecer interesante, que le pueda parecer interesante. Entonces, modelo econométrico hay un montón, ¿okay? Obviamente, ustedes pueden pensar estas variables en función de algún modelo económico o modelo matemático o alguna relación que les parezca interesante. Está bien. En la disponibilidad de datos, lo que acabo de decir, hay veces que a uno se le ocurre cosas muy lindas. Pero si ustedes no tienen datos, están hablando en el aire, pero no están haciendo nada. Hacer no van a poder hacer nada. Van a hacer mucho bla bla, pero econometría no van a poder hacer. Entonces hay veces que con la disponibilidad de los datos, sí. Un error frecuente era siempre olvidar la U como tal. Es todo lo otro que no tenemos. Es eso, de U vamos a hablar todo el semestre, así que tranquilos con eso. Pero es básicamente cualquier cosa. Cualquier cosa que no podamos estar captando. ¿Okay? Es, como decirlo en pocas palabras, el reconocimiento de nuestra ignorancia. ¿Okay? El reconocimiento de nuestra ignorancia. Si ese 1 está, estamos diciendo que tenemos ya una ecuación. ¿Okay? Una ecuación lineal. Vamos a hablar también de eso. Porque la función lineal va a ser lo que más vamos a usar.
Si no hay U, entonces no hay econometría, básicamente. No hay econometría, es otra cosa. Ya estamos haciendo matemática. Obviamente, entonces, podemos hacer innovaciones en cualquiera de estas dos cosas. Podemos tener muy buenos datos o un nuevo modelo matemático que nos parezca interesante. Y ahí es donde uno logra publicar. El modelo econométrico general que vamos a ver a lo largo del semestre y que les van a talar el cerebro en esta clase, en la avanzada, en el énfasis y en una maestría, en un doctorado, es este. ¿Ok? Es el modelo más general que podemos pensar. Entonces, estos son los parámetros que vamos a querer estimar. Parámetros que vamos a querer estimar. Y vamos a ver todos los problemas. Lo que siempre le digo en esta clase, lo que yo espero de ustedes es que entiendan los problemas. Encontrar soluciones es difícil, pero si por lo menos entendieron los problemas, yo me doy por satisfecho para esta clase. O sea, toda la disciplina se dedica a tratar de encontrarle soluciones a esos problemas. Pero si entienden el problema, bien. Entonces, eso es la cosa que yo les voy a preguntar a ustedes en los exámenes y en su trabajo. ¿Qué problemas tiene lo que usted está haciendo? Más allá que los pueden resolver. Pero ustedes tienen que reconocer los problemas. Si no son capaces de encontrar problemas, es porque hay problemas con ustedes. Entonces, ustedes tienen que poder encontrar problemas. Estos son ¿por qué? Porque son los parámetros que nos interesan, porque describen las direcciones y la fuerza que tiene nuestra variable dependiente, así se va a llamar, y nuestras variables de interés. ¿Okay? Bueno, son los que más nos interesan, los betas. Esto que me mencionaban recién es término de error o perturbación. Tiene un montón de otros nombres. Pero normalmente en esta clase le vamos a llamar término de error. Término de error. Tiene muchos otros nombres, hay que conocerlos. ¿Okay? Contiene todos los factores que son no observados, por el investigador, por nosotros. Ya sea que esas sean cosas observables, pero que no tenemos datos. Por ejemplo, el sexo, el sector económico, si es urbano o rural, los antecedentes familiares. Pero es que hay cosas que a uno le puede parecer muy interesantes, pero que simplemente no fueron medidos en los datos. Por ejemplo, pues supongan ustedes una encuesta de hogar, y en la encuesta de hogar sí le preguntan a la gente, por ejemplo, sexo, sector económico, urbano, rural, pero es raro que en las encuestas de hogar a veces pregunten sobre antecedentes familiares. Por ejemplo, educación de los padres. Y resulta que la educación de los padres sí es súper determinante de la educación de las personas y de los ingresos que la persona tiene. ¿Ok? Es súper determinante, digamos. O sea, y eso pasa todo el santo tiempo. La gente sin educación, por ejemplo, rara vez educa a sus hijos. La gente con educación media normalmente aspira a que sus hijos lleguen hasta media. Y la gente que ya tiene educación universitaria o más, dice, no, mi hijo al menos va a tener educación universitaria o más. O sea, es muy raro que pase al revés. Hay una correlación bien fuerte. Y ni hablar del trasfondo socioeconómico, digamos. De hecho, hay muchos estudios al respecto de cómo la gente de ingresos altos se ocupa de que sus hijos tengan ingresos altos. ¿Ok? Y viceversa. Eso tiene todo el sentido del mundo. Entonces, los antecedentes familiares pueden ser bien interesantes. Y pueden haber sido medidos o no medidos. Lo otro también está el tema no observable. Eso es lo que también le rompe la cabeza de los economistas que quieren hacer buena econometría. Por ejemplo, la habilidad, el talento, el empuje en la vida es muy difícil. O sea, muy difícil, inteligencia, talento, o sea, como que uno, son esas cosas que son difíciles de medir porque como que uno dice, un futbolista, que uno lo ve jugando súper bien, uno reconoce el talento, pero medir el talento no es fácil, medir talento. ¿Okay? Calidad educativa, o sea, porque ustedes seguramente se graduaron de diferentes colegios, digamos. Entonces, cuando uno charla con otra gente, uno dice, no, que todos tuvimos la secundaria, pero uno sabe que la calidad de las secundarias varían, digamos. Entonces dice, uy, ¿viste hasta esos temas en tu secundaria? Entonces la gente dice, ¿no viste esos temas en tu secundaria? Entonces ahí es donde hay diferencias como en la calidad. A pesar de que es la misma cantidad de años, la calidad varía. Pero medir eso obviamente no es fácil. No es fácil. Entonces, por ejemplo, una medida imperfecta, pero con la que se mide, por ejemplo en Colombia al menos, es con el Saber 11. Entonces lo que hacen es, bueno, si en el promedio a la gente le fue bien en este colegio del Saber 11, uno asume que la calidad del colegio es buena. ¿Okay? Pero no es perfecto.
O valores morales. Eso es lo que, por eso ahora creo que hay unas clases de éticas y demás, y de hecho la Hadriana insiste en eso. Pero está bien pensar en el tema de los valores morales. ¿Cómo podemos pensar, o sea, podemos pensar que alguien es ético o moral o inmoral, pero es difícil medir. O sea, no es fácil medir que alguien sea buena gente o mala gente. O sea, eso es difícil de medir. Entonces, esas son cosas no observables. ¿Okay? O cultura. ¿Qué es cultura? ¿Qué es un pueblo que tiene cultura? Un pueblo que no tiene cultura. No tengo idea, digamos. O sea, y mucho menos medirlo. Entonces hay que pensar ese tipo de cosas. Todo eso va a su U. Eso va a su U. Reconocimiento de la ignorancia, digo. Y también mide error de medición. De eso sí vamos a hablar un poquito también en una parte de la clase. Que a la gente sí le preocupa un poco cuando las cosas están mal medidas. No demasiado, pero algo vamos a destinar a eso. Y nunca lo pueden eliminar. Eso sí, los voy a molestar todo el semestre con eso. Porque con eso, esa es la primera cosa en la que la gente mete la pata. Dice, no, profe, pero mire, yo estoy midiendo U y listo. ¿Cómo? U nunca lo pueden sacar. Nunca. Ni tampoco lo pueden estimar. Lo que vamos a ver es una cosa que es diferente, que es el residuo. Pero el residuo no es lo mismo que el término de error. El término de error viene de lo que se llama el modelo poblacional. Esto es modelo poblacional. U nunca lo van a tener. El residuo es otra cosa. Y es fundamental para el análisis econométrico. ¿Y por qué es fundamental? Porque es lo que no tenemos. Es lo que no tenemos. Entonces, dado que no lo tenemos, nos toca tratar de suponer más o menos cómo se comporta para que estemos captando algo que tenga sentido. ¿Okay? Vamos a ver a qué nos vamos a referir con eso de que tenga sentido. ¿Okay? ¿Qué tipo de datos hay? Pregunta número 1. Pregunta número 1. ¿Okay? Los tipos de datos que normalmente usamos en economía. Hay muchos tipos de estructura de datos, pero yo les voy a hablar de los que por lo menos en economía más se usan. ¿Por qué? Porque toda la econometría está construida típicamente en función de esa estructura de esos datos. Entonces es importante entender por lo menos los 3 tipos de datos básicos que ustedes van a tener. Lo que vamos a usar en esta clase se llaman datos de corte transversal. Son los más sencillos, los mejores para iniciarse en esta disciplina. Y después, si ustedes dominan estos, pueden dominar los otros que son más avanzados. Entonces, apréndanlo bien. Y es lo que van a usar para su trabajo de investigación. Es una muestra de una población, de nuevo, población entendido en el sentido amplio. Pueden ser individuos, hogares, firmas, ciudades, países, lo que quieran. Tomada en un dado momento del tiempo. En un periodo del tiempo. Entonces, una de las cosas que yo les voy a decir a ustedes en su trabajo es, tienen que usar un año de datos. Un año. Entonces, no me vayan a la WDI y me digan, no, profe, queremos usar datos de Colombia. Un año y solo Colombia tienen un dato. Entonces, a ver, o sea, se pónganse a pensar los datos. Obviamente, normalmente, sí se puede suponer muestra aleatoria. No siempre, pero se puede suponer muestra aleatoria. Típicamente se puede suponer cuando es una encuesta de hogares, por ejemplo. Ahí sí. Hay muchas veces que no es válido por un montón de razones. No se puede suponer que la muestra es aleatoria. Por ejemplo, riqueza. Porque si ustedes van a preguntar o recolectar datos de riqueza, ¿qué se le ocurre a ustedes que va a pasar? No digan la verdad o no quieran responder directamente. ¿Okay? Entonces ahí hay problemas. Porque hay cierta riqueza que la gente sí le va a responder a uno, que es una casa, un auto, pero hay otro tipo de riqueza que la gente le va a decir, no, usted en eso usted no se mete, de eso no le voy a declarar. Entonces ahí hay problemas. Impuestos. Si uno va a recolectar datos de impuestos, ¿cuál es el otro problema que tiene esa muestra? Y supongan que ustedes quieren recolectar datos de pago de impuestos. Exacto, la gente que evade no aparece ahí. No es una muestra aleatoria realmente. O sea, los evasores no aparecen. O delincuencia, es el más difícil. Ese es dificilísimo. La gente que hace economía del crimen. Yo admiro a la gente que se dedica a economía del crimen. Porque sí que hay un campo difícil es ese.
¿Qué pasa con delincuencia en general, digamos? Si ustedes se quieren poner a dedicarse a estudiar cosas criminales, ¿qué es lo que va a pasar típicamente? O sea, que la gente cometa crímenes. O sea, ustedes le van a preguntar a alguien, o sea, le dan una lista de crímenes. ¿Qué es lo que hace con seguridad que le vas a pasar? Nadie va a contestar, o por lo menos nadie va a ser honesto al respecto. ¿Okay? Entonces es complicado conseguir esas muestras. Y típicamente va a ser no aleatorias. Van a tener datos, pero van a ser súper imperfectos, porque lograr que la gente confiese crímenes es bien difícil. Toca pensar alguna forma que no sea preguntándole a la gente. Digamos. Hay que buscar otras estrategias. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. O este es más sutil. Eso sí nos pasa más a los economistas. Supongan que ustedes quieren decir, no, yo quiero, y me pasó a mí. Supongan que ustedes digan, no, a mí me gusta organización industrial. De hecho, yo estuve mucho metido en organización industrial. Es súper interesante organización industrial. Ustedes dicen, no, la forma de estudiar cosas de organización industrial es seguir a firmas a través del tiempo, conseguir datos de firmas. Pero ¿qué problema tiene eso? Especialmente con el periodo suficientemente largo. Exacto. Y además, ¿qué otro que puede pasar? También puede pasar eso. Y además, que eso también complica la historia. Se pueden fusionar. No pueden quebrar. ¿Ok? Entonces, todos esos son problemas, porque básicamente se meten con nuestra aleatoriedad. O lo otro que puede pasar, y eso es lo que yo siempre me parece, y quiero tratar de armar un paper al respecto de eso, que me parece interesante, es cómo las firmas que ustedes están viendo, si uno lo piensa bien, 2 segundos, si ustedes aprenden bien econometría, se van a dar rápido cuenta de eso. Las firmas que ustedes ven en cualquier lado son típicamente una muestra no aleatoria, porque las firmas que existen son las que sobrevivieron. O sea, ustedes no ven las firmas que están quebradas, las firmas que se quebraron. En cualquier periodo del tiempo, las firmas que ustedes ven son las que sobrevivieron al mercado. Son las no quebradas. ¿Okay? Entonces, es una muestra no aleatoria. Cualquier dato de firma que ustedes consigan es una muestra no aleatoria. O sea, no ven las que han quebrado. O sea, no es una muestra aleatoria de firmas. Área geográfica. Supongan, especialmente eso pasa en historia. Y el típico ejemplo que les doy es con Europa. Si ustedes supongan que ustedes quieren estudiar Europa. Y supongan que quieren estudiar, no sé, 100 años de historia. El que les gusta estudiar económica puede querer hacer eso. Supongan que ustedes quieren estudiar 100 años de historia de países de Europa. ¿Qué es lo más seguro que les va a pasar? Sí, especialmente cuando se vayan bien para atrás. ¿Por qué? Porque los países conquistaron otros, se independizaron, luego los volvieron a conquistar. Entonces ahí nos metemos en problemas. ¿Cuál es el país representativo entonces? Es bien difícil. Entonces hay muchos casos, por eso se dan cuenta que yo les hago la vida fácil. ¿Okay? Entonces yo les estoy dando unas bases que son muy actuales, pero no les estoy pidiendo a ustedes que hagan una cosa de historia económica. Historia económica es bien difícil precisamente por eso. ¿Okay? Obviamente, cuando hay una muestra en la teoría, eso genera problemas econométricos que en esta clase no vamos a buscar resolver. Pero sí lo que les insisto, toca que entiendan el problema. Entonces, si yo le digo en un examen, tal persona va a usar datos de firma y él sustenta que su muestra de firma es aleatoria, ustedes tienen que poder responder y refutar eso. ¿Okay? Ese es el propósito de la clase. No que resuelvan el problema econométrico. Es muy difícil resolver ese problema econométrico. Pero sí tienen que entender el problema. Este es el tipo de muestra más común, por eso es las que les estoy dando. ¿Ok? Lo van a usar todo el tiempo. El orden en que colocamos las observaciones no importa y es muy común en micro. A la gente, en típica economía se ha vuelto típicamente una profesión de microeconomistas. Hoy en día estoy tratando de recuperar la macro. ¿Por qué? Porque la gente se ha dedicado a muchas cosas de laboral y yo hoy en día digo, no, dentro de laboral se pueden poner cosas macro. La gente le ha gustado mucho laboral, digamos, y no está mal per se, pero se van a dar cuenta que un montón de gente hace mucho laboral y dentro de lo laboral se usan muchas encuestas de hogares
y esos son siempre microdatos, ¿ok? Microdatos. Lo que les decía recién, también en industrial, economía industrial, que es análisis de firmas. Entonces, típicamente, eso también son microdatos. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían buscar en el DANE la encuesta manufacturera anual. Esa es buenísima, digamos, pero es que ni siquiera es corte, es panel. O sea, siguen a las firmas a través del tiempo. Es buenísima esa base. Economía urbana. Entonces, también pueden estudiar ciudades. ¿Ok? También esos son microdatos. Cómo las ciudades se comportan entre ellas. O datos de una misma ciudad. Eso también bien interesante. Demografía. También los economistas han aprendido mucho de la demografía para estudiar cosas, el efecto, por ejemplo, ahora está todo en boga esto de la caída en la natalidad. Bueno, las consecuencias demográficas, económicas, etcétera, de eso por la caída de la natalidad. Bien interesante. En salud también se utiliza muchísimo. Por ejemplo, tengo una estudiante del doctorado que está dedicada a cosas de salud y es súper interesante. Digamos, yo nunca me metí tanto en salud, pero también son datos muy micro, ¿okay? O más micro y macro, porque es con muchos índices. O sea, ustedes se meten en salud y hay muchos índices para tratar de medir cómo se está desempeñando el sistema de salud o la salud en general, digamos. ¿Okay? Es bien interesante. Entonces también se usan cosas micro ahí. Entonces es bien interesante. También datos de adicciones, datos de fertilidad, datos de esto. Se pueden hacer un montón de preguntas en términos de ese tema. ¿Okay? Entonces a los que les guste, está muy, muy, muy bueno. El ejemplo de Stata no lo voy a mostrar con Stata en este punto porque lo quiero hacer con Python. Lo vamos a hacer no en este punto, se les voy a mostrar. Acá justo se me fue una cosita de Stata acá, pero no lo quiero hacer con Stata. Después se los voy a mostrar a unos datos, pero no en Stata, sino en Python. ¿Okay? Ya después se los voy a mostrar cuando cubramos Python. Vamos a cubrir en una clase solo Python. ¿Okay? No quiero meter todavía en esta clase. A ver si la clase que viene o en 2 clases ya empiezo con Python a full. Este es el principal tipo de datos que vamos a cubrir. El principal tipo de datos que vamos a cubrir. Y voy a insistir mucho, por ejemplo, con la GIH, que es la base de datos de microdatos más usada, Colombia lejos, la más usada para hacer datos del mercado laboral. Y el proyecto de investigación, como les digo, se basa en este tipo de datos, entonces presten atención, empiezan a ensuciarse un poquito las manos entrando a la web, a los datos que tienen a mano. Pueden descargar la GIH que los estoy compartiendo. En otras clases sí van a estudiar otros tipos de estructura de datos. Lo máximo que vamos a hacer en esta clase es muy por arriba, al último de esta clase, solo si nos da tiempo, vamos a ver un pelín de series, muy básico, y un pelín de panel, muy básico, digamos, no vamos a ver cosas sofisticadas. En las otras clases sí, vamos a ver serie de tiempo, ¿ok? Vamos a hablar nada más de qué se trata, ver la observación de una o más variable a través del tiempo, y es muy común en macro y en finanzas. Entonces, la gente que le guste macro y o le guste finanza, esto es el pan de todos los días. ¿Ok? Entonces, depende de qué les guste a ustedes. Ninguna de las estructuras es mejor que la otra, depende de qué les guste. Digamos. Y uno no puede decidir por ustedes verán qué les gusta. Tienen que decidir ustedes qué les gusta. Por ejemplo, seguir precios de las acciones. Es el que la gente que le gusta finanzas. Entonces hay toda una artillería infinita para tratar de predecir el precio de las acciones. Porque obviamente si ustedes predicen bien el precio de las acciones, se llenan de plata. Digamos, entonces no es porque sí. El precio del dólar. Digamos. Entonces, por ejemplo, a mí me siempre catando, los periodistas creen que uno tiene la bola mágica. Me dicen, no, ¿cuánto va a llegar el dólar a final de año? Pero qué sé, o sea, y uno más o menos ya hace una idea, pero de decir que uno sabe la verdad absoluta, si un profe les dice que tiene la verdad absoluta, huyan, ¿ok? Ningún profe tiene la verdad absoluta, nadie tiene la verdad absoluta. O sea, son herramientas, pero nadie tiene la verdad absoluta. Oferta monetaria también se usa en macro. Por ejemplo, hacerle seguimiento a la oferta monetaria. De algo de eso les voy a mostrar. Oferta monetaria e inflación, es súper divertido ver eso, cómo la oferta monetaria afecta a la inflación. O tasas de interés. Entonces, por ejemplo, la permanente y el Banco de la República informa, de hecho, eso, cuál es la tasa de interés que ellos tienen proyectado, digamos, para adelante. Pero ellos sí, de todas formas, van tomando en las decisiones de junta en dónde van a dejar la tasa de interés. Entonces, es bien interesante saber eso.
O hacerle seguimiento a la tasa de inflación. Entonces también lo vamos a ver un poquito en la clase. O hacerle seguimiento al PIB. Bueno, todas estas variables que ustedes ya deben haber estado familiarizados en sus clases. ¿Ok? De introducción, de micro, de macro. O sea, todas esas son las clásicas. ¿Qué pueden hacer? Estudiarlas también en esta clase. No hay problema. ¿Ok? No hay problema. Lo que pasa es que no lo van a ver como serie, sino como un corte, nada más. ¿Por qué? Porque el orden cronológico de los datos es fundamental en serie de tiempo. Y las observaciones rara vez se pueden suponer aleatorias. Eso es el primer supuesto que se rompe. Por eso no lo vamos a ver en esta clase. Es muy difícil romper ese supuesto. ¿Ok? El valor actual de una variable depende fuertemente de su valor de su historia reciente. Eso no lo vamos a modelar en esta clase porque es muy difícil. Y la frecuencia de los datos también hay que pensar si es anual, trimestral, mensual, diaria, minuto. También es importante. ¿Okay? Vamos a ver datos de inflación, por ejemplo. Entonces, estos son, por ejemplo, datos de inflación. Y con eso ya vamos a ir cerrando la clase. Inflación anual de Colombia. Entonces, se fijan, y esto por eso a la gente que le gusta historia, divertidísimo. Si se fijan, esta es la inflación allá por los 90, 60. Hoy en día la gente se horroriza con el 10% de inflación que fue hace un par de años. Pero ha bajado, digamos, respecto a lo que era antes la inflación en Colombia. Esta es la inflación con la que ustedes han crecido. Entonces, por eso ustedes no han conocido realmente la inflación. O sea, han conocido inflaciones de un dígito, pero antes era mucho más alta. Bueno, ¿cómo modela esto? Esto econométricamente no es fácil, porque obviamente la inflación de esta época no está tan conectada con la inflación de esta época. ¿Ok? Entonces hay que modelar eso econométricamente. Entonces hay que modelarlo intertemporalmente. ¿Ok? No lo vamos a ver en esa clase, pero para que sepan. ¿Ok? Esta es la inflación de Argentina. Dado que soy argentino, y además es bien divertido ver de Argentina, además uno hace un poco de catarsis con estas cosas. Argentina se caracteriza por tener una pésima reputación inflacionaria. Esto en los 60, y miren, 60, 27% en los 60. 59 ya en el 72, 60 en el 73, en el 74, 24, miren, ¡fua! 444%. O sea, ahí es donde uno entiende por qué Argentina siempre tiene una... Y de hecho en los datos les va a aparecer, ¿no? En los datos, que ustedes vayan a la WDI, Argentina y Venezuela son los dos bichos raros ahí. ¿Ok? Entonces, sáquenlo de los datos. Son los bichos raros. 444 en el 76. Y después no lo bajó a menos de 3 dígitos. Estos son inflación anual. Inflación anual. Y lo peor es que lo tengo que partir, porque esto llega hasta el 79, y después lo tuve que partir acá. En el 80. Y se fue a 688. Y dice, ¡ush! Después se fue a 3000%. Y después a 2300%. O sea, son unas cifras. O sea, esa es la hiperinflación. Esa fue la crisis de los 80, digamos. Realmente es divertido, digamos, o sea, verlo con serie. Para uno que lo está viendo hoy en día, ¿no? Y obviamente, ¿qué es lo que logró Argentina? Después vino la época de la convertibilidad. La convertibilidad básicamente era casi dolarizar la economía, era un peso, un dólar. Era para atarle las manos al Banco Central. Y gracias a eso, y ahí es donde yo crecí, se logró inflaciones de prácticamente un dígito y casi deflación en ciertos años, ¿ok? Gracias a esa convertibilidad. Pero se salió de esa convertibilidad. Si ustedes aprenden algo de macro, no hay peor cosa que querer mantener un tipo de cambio fijo, porque ustedes tienen que conseguir dólares todo el tiempo. Y Argentina no consiguió esos dólares ya en estos años, entró en una crisis de deuda, y acá es donde se desata el Banco Central, y obviamente de vuelta a la misma maldición de toda la vida. Inflación de más de 2 dígitos todos los años. Y acá es lo que explica por qué ganó Milei. Eso es lo que explica por qué gana Milei. Milei gana porque él dice lo que toca hacer es destruir el Banco Central. ¿Ok? Eso para que ustedes entiendan las historias de los diferentes países. Obviamente el otro país que pongo acá es Venezuela, que es el otro bicho raro de la región.
obviamente, Venezuela llegó al 2017, o sea, venía con 31, o sea, ya venía mal en el 2008, que son los datos que logré conseguir, ¿no? Y en el 2017 llegó a 863%, y obviamente acá donde la cosa se sale de control. ¡Fa! O sea, 10.000, y eso explica la migración venezolana al resto de Latinoamérica. O sea, llegó a 130.000 60% en un año. ¿Ok? En un año. Un año. ¿Ok? Y después baja, lo logró bajar, pero obviamente, fíjense las tasas, unas tasas todavía excesivamente altas. ¿Ok? Eso es lo que pasa cuando los estados quiebran. Cuando los estados quiebran, empiezan a imprimir plata. ¿Ok? Imprimen, bueno, y esas son las consecuencias. Eso lo vamos a ver un poquito con oferta monetaria. Otros países más organizados, como Estados Unidos y Alemania, en la historia reciente, Alemania también tuvo su hiperinflación antes de Hitler. Del 60 hasta el 2004, fíjense, con excepciones, casi toda la historia de ellos ha sido de inflaciones de un dígito. ¿Okay? Entonces, inflación de un dígito es un activo importante. No hay que menospreciar tener una inflación de un dígito. ¿Okay? No hay que menospreciar ese tipo de cosas. No es como decir, no, imprimamos plata y eso resuelve los problemas. No, eso no resuelve los problemas. ¿Okay? De hecho, los empeora. Bueno, llegamos hasta ahí por hoy. En la WDI, de nuevo, ustedes van a encontrar ahí datos de series, pero para ustedes les voy a permitir solamente un año de datos. Entren en la base de datos y revisen. ¿Okay? Empiecen con ese trabajo hoy. Bueno, terminamos. Por hoy.